Hoy en Ecos del Más Allá, te invitamos a adentrarte en lo más profundo de la oscuridad, donde lo sobrenatural y lo desconocido se entrelazan con nuestra realidad. 3 relatos aterradores, llenos de misterio, terror y fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Todo comenzó en una aldea aislada, rodeada de montañas y bosques espesos, un lugar donde las tradiciones y leyendas se transmitían de generación en generación. En este rincón olvidado por el tiempo, la iglesia era el corazón de la comunidad. Cada domingo, los habitantes se reunían para la misa, pero una vez al año, la misa de medianoche del Día de los Santos tenía un significado especial. Era la única vez en el año donde se decía que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se hacía más delgado. Según la creencia local, aquellos que tuvieran almas puras podían ver visiones divinas, mientras que los corruptos corrían el riesgo de encontrarse con algo mucho más siniestro. Los rumores de criaturas demoníacas, los nahuales, acechaban en las sombras de este pequeño pueblo. Aunque nadie las había visto directamente, todos hablaban de estas entidades capaces de cambiar de forma, desde simples animales hasta monstruosidades horrendas. Se decía que los nahuales buscaban cuerpos y almas para llevar a cabo sus macabros rituales, y la iglesia se había convertido en el objetivo perfecto para profanar. Era el único lugar donde la comunidad se reunía, un símbolo de pureza y fe, y por lo tanto, el lugar donde el mal quería atacar. Esa noche, la misa de medianoche transcurría como cualquier otra. El silencio en la iglesia era palpable, solo interrumpido por las oraciones y el murmullo de los fieles. El padre Miguel, un hombre de fe inquebrantable, se encontraba en el altar, preparando el sermón. Pero algo no estaba bien. A medida que la ceremonia avanzaba, una sensación de incomodidad comenzó a envolver el ambiente. Primero, un viento extraño golpeó las ventanas, a pesar de que no había ninguna tormenta anunciada. Las velas que iluminaban el recinto parpadearon, casi apagándose por completo. María, una anciana del pueblo, fue la primera en notar la figura en la puerta de la iglesia. No era un hombre común. Tenía una figura desproporcionada, como si sus brazos fueran demasiado largos para su cuerpo. Llevaba un sombrero que ocultaba su rostro, pero lo más extraño era su andar, lento y calculado, como si estuviera estudiando cada movimiento de los presentes. Al principio, nadie prestó demasiada atención. Podría haber sido un extraño o alguien rezagado que se acercaba para unirse a la ceremonia, pero cuando el extraño se acercó más al altar, el silencio en la iglesia se volvió casi sofocante. Sin previo aviso, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. El viento entró con fuerza, trayendo consigo una serie de chillidos que helaron la sangre de los presentes. Eran los nahuales. Criaturas que, en lugar de caminar como los humanos, se arrastraban por el suelo como animales. Algunos tenían la forma de lobos, pero con colmillos que parecían alargarse de forma antinatural, otros parecían cuervos gigantes, pero con ojos rojos brillando en la oscuridad. Era una visión imposible de ignorar. Estos seres no solo emanaban maldad, sino que parecían alimentarse del miedo que se extendía por la iglesia. Uno de los nahuales, con la apariencia de un enorme lobo de ojos ardientes, lanzó un gruñido que resonó en toda la iglesia. El padre Miguel, sintiendo que algo más grande que él estaba en juego, elevó su cruz y comenzó a recitar oraciones en voz alta. Pero los nahuales no se detuvieron. Se movían en círculos, cada vez más cerca del altar, como si estuvieran preparando un ataque coordinado. Los fieles, aterrorizados, comenzaron a rezar con más fervor, aferrándose a sus rosarios y cruzando sus dedos con esperanza. María, que había estado observando todo con ojos llenos de pavor, recordó las antiguas historias de su abuela. Los nahuales no pueden entrar en un lugar sagrado si la fe de los presentes es más fuerte que su maldad, solía decir. Pero esa fe debía ser inquebrantable, pura, y con cada segundo que pasaba, la duda y el miedo empezaban a apoderarse de los corazones de los fieles. En medio del caos, un hombre joven, Tomás, decidió enfrentar a las criaturas. «No tienen poder aquí», y gritó, tomando agua bendita del altar y rociándola sobre los nahuales. Al principio, pareció funcionar. Las criaturas retrocedieron, siseando y gruñendo, pero solo por unos momentos. Uno de los nahuales, el más grande de todos, se lanzó hacia Tomás con una velocidad inhumana. El joven cayó al suelo, su cuerpo inmóvil mientras el aire se llenaba con los gritos de los fieles. El padre Miguel sabía que estaba perdiendo el control de la situación. Con su cruz en alto, comenzó a caminar hacia el altar,
recitando oraciones con más intensidad. El poder de las palabras sagradas comenzó a resonar en toda la iglesia, y por un breve momento, los nahuales retrocedieron una vez más. Pero entonces, la figura encapuchada que había estado en la entrada de la iglesia desde el principio comenzó a moverse. Con un movimiento lento, se quitó el sombrero, revelando un rostro grotesco, una mezcla de bestia y hombre. Era el líder de los nahuales. Sus ojos brillaban con un mal antiguo, una maldad que parecía haber estado dormida durante siglos, esperando este preciso momento para desatarse. «Esta tierra nos pertenece», susurró, pero su voz resonó como un trueno en los oídos de los presentes. Cada palabra parecía drenar la esperanza de los corazones de los fieles. Mientras el caos se desataba, una niña pequeña, Clara, se acercó tímidamente al altar. Con solo 7 años, Clara era conocida por su devoción. Siempre se la veía rezando en silencio, incluso cuando los adultos perdían la esperanza. En medio del pánico, la pequeña Clara comenzó a rezar en voz alta, con una voz tan pura que contrastaba con el caos que la rodeaba. «Ave María, llena eres de gracia». Comenzó, y uno a uno, los fieles, inspirados por su coraje, comenzaron a unirse a su oración. Los nahuales, que parecían invencibles momentos antes, comenzaron a mostrar señales de debilidad. Sus gruñidos se volvieron más suaves, sus movimientos más lentos. La pureza de la oración estaba afectando su poder. La figura encapuchada, el líder de los nahuales, rugió con furia, pero ya era demasiado tarde. La fe de los presentes, liderada por la inocencia de Clara, se había convertido en una barrera que los nahuales no podían superar. Con un último rugido, las criaturas comenzaron a retroceder, sus formas deformadas desvaneciéndose en la oscuridad mientras salían de la iglesia. El líder, antes imponente y aterrador, se disolvió en una nube de sombras, incapaz de resistir la fuerza de la fe que lo rodeaba. Las puertas de la iglesia se cerraron de golpe, y el viento que antes había traído el caos, ahora se calmaba. El silencio volvió a llenar el recinto, pero esta vez, no era un silencio aterrador, sino uno lleno de paz. Los fieles, todavía en shock por lo que acababan de presenciar, comenzaron a darse cuenta de que habían sobrevivido. La fe había vencido al mal esa noche, y aunque sabían que los nahuales podrían intentar regresar, también sabían que, mientras mantuvieran su devoción, estarían protegidos. El padre Miguel se arrodilló ante el altar, dando gracias por la intervención divina, y Clara, la pequeña que había enfrentado al mal con solo su oración, fue vista como un símbolo de la victoria de la luz sobre la oscuridad. Y así, el pueblo volvió a la normalidad, pero la historia de los nahuales que intentaron profanar la iglesia durante la misa de medianoche fue contada una y otra vez, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la fe verdadera siempre puede ser una poderosa barrera contra el mal. En una pequeña iglesia de un pueblo remoto, se encontraba una reliquia desconocida para muchos, oculta bajo el altar. Para los habitantes locales, esa iglesia no solo era un lugar de fe y devoción, sino un refugio, un lugar seguro que los protegía de las fuerzas oscuras que acechaban en los bosques cercanos. La mayoría de los feligreses no sabía de la existencia de la reliquia, pero aquellos que conocían su historia sabían que no era un simple objeto religioso. Era mucho más. Se decía que la reliquia, una pequeña estatua tallada en piedra negra, tenía el poder de transformar a quien la tocara en un nahual. Los nahuales, según la leyenda, eran seres capaces de convertirse en animales. En algunas culturas, los nahuales eran considerados protectores, guías espirituales capaces de mantener el equilibrio entre el bien y el mal. Pero en otras, especialmente en el folclore de esta región, los nahuales eran temidos. Eran vistos como seres que obtenían sus poderes a través de pactos con fuerzas oscuras. La reliquia en la iglesia no solo daba a la persona el poder de convertirse en un nahual, sino que también la corrompía, llenando su corazón con intenciones malvadas. El sacerdote de la iglesia, el padre Esteban, había oído los susurros sobre la reliquia desde que llegó al pueblo. Aunque en un principio pensó que solo eran historias de superstición local, pronto comenzó a notar cosas extrañas. Las luces en la iglesia parpadeaban sin razón alguna, y el viento parecía aullar más fuerte alrededor del edificio. Pero lo que más le preocupaba eran las desapariciones. 3 personas del pueblo habían desaparecido en las últimas semanas, y aunque no había pruebas de que la iglesia tuviera algo que ver, la gente comenzaba a temer que algo oscuro estaba sucediendo dentro de sus muros. Un día, un joven llamado Tomás, conocido en el pueblo por su curiosidad insaciable, decidió investigar por su cuenta.
Tomás no creía en los cuentos de viejas ni en las leyendas de nahuales, pero estaba convencido de que había algo más detrás de las desapariciones. Entró a la iglesia en medio de la noche, cuando todo estaba en silencio, decidido a descubrir la verdad. No fue difícil para él entrar sin ser visto. Las puertas de la iglesia nunca se cerraban con llave, y el padre Esteban estaba dormido en su pequeña habitación adyacente al edificio. Una vez dentro, Tomás comenzó a explorar. La iglesia, iluminada solo por la luz de las velas, parecía aún más misteriosa de lo que él había imaginado. Caminó hasta el altar, donde un leve brillo en el suelo llamó su atención. Al acercarse, notó una pequeña grieta en las baldosas. Sin pensarlo dos veces, las movió, y para su sorpresa, encontró una caja de madera antigua escondida en un hueco del suelo. Dentro de la caja, cubierta por un paño de terciopelo rojo, estaba la reliquia. La estatua era pequeña, de apenas unos centímetros de alto, pero su apariencia era extraña. Parecía un ser híbrido, mitad humano y mitad animal, con colmillos afilados y ojos que parecían seguirte sin importar desde donde la miraras. Tomás, fascinado y asustado al mismo tiempo, extendió la mano para tocarla. Apenas sus dedos rozaron la piedra fría, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Al principio, fue una sensación de poder y control. Se sentía más fuerte, más rápido, como si nada pudiera detenerlo. Pero pronto, esa sensación se transformó en algo más oscuro. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos que no eran suyos, impulsos violentos, deseos de causar daño. El corazón de Tomás latía con fuerza mientras intentaba soltar la reliquia, pero no podía. Era como si la estatua lo estuviera sujetando a él. De repente, sus manos comenzaron a cambiar. Sus dedos se alargaron, sus uñas se transformaron en garras, y sintió que su cuerpo se estaba deformando. Miró su reflejo en el suelo de mármol y vio con horror que se estaba transformando en una criatura. Su piel ahora estaba cubierta de pelo oscuro, sus ojos brillaban como los de un animal salvaje, y podía sentir el poder del nahual fluyendo por sus venas. En ese momento, la puerta de la iglesia se abrió y el padre Esteban entró, alertado por el ruido. Lo que vio lo dejó sin palabras. Tomás, o lo que quedaba de él, estaba parado frente al altar, transformado en una bestia. El sacerdote sabía lo que tenía que hacer. Sin perder tiempo, corrió hacia la sacristía y tomó una cruz de plata y agua bendita. Se acercó a Tomás con determinación, pero la criatura no parecía temerle. Con un rugido ensordecedor, el nahual saltó hacia él. El padre Esteban, a pesar de su edad avanzada, se movió con rapidez. Logró esquivar el ataque y roció agua bendita sobre la criatura, que chilló de dolor al ser tocada por el líquido sagrado. Tomás, en su forma de nahual, retrocedió, pero no parecía dispuesto a rendirse. Sabía que el poder que ahora tenía era inmenso, y aunque el agua bendita le hacía daño, no estaba dispuesto a dejarlo ir. El sacerdote comenzó a rezar, sus palabras resonaban en toda la iglesia, pero Tomás se abalanzó sobre él una vez más. Esta vez, logró derribarlo al suelo, sus garras rozando el rostro del padre. Sin embargo, justo en ese momento, la campana de la iglesia sonó, marcando la medianoche. El sonido pareció afectar a Tomás de alguna manera, como si algo dentro de él luchara por salir. Durante unos segundos, pareció dudar, pero luego, con un último esfuerzo, volvió a tomar el control. El padre Esteban, aprovechando la distracción, alzó la cruz de plata y la colocó sobre el pecho de la criatura. Tomás gritó de dolor, y una luz cegadora llenó la iglesia. El poder de la reliquia finalmente fue derrotado, y Tomás cayó al suelo, inconsciente y regresando lentamente a su forma humana. Cuando despertó, estaba rodeado por los feligreses que habían acudido tras oír el caos. El padre Esteban estaba a su lado, agotado pero vivo. Nadie más que ellos dos sabía lo que había ocurrido realmente esa noche. Después de ese incidente, el padre Esteban decidió sellar la reliquia nuevamente, esta vez en un lugar donde nadie más pudiera encontrarla. Sabía que no podía destruirla, pues el poder que albergaba era demasiado antiguo y peligroso. En su lugar, la escondió en lo más profundo de la iglesia, bajo capas de piedra y protección espiritual. Los feligreses, aunque curiosos por lo sucedido, no hicieron demasiadas preguntas. Preferían no saber más sobre lo que realmente acechaba en las sombras de su pequeño pueblo. Con el tiempo, las historias sobre la reliquia y los nahuales se convirtieron en leyenda.
Los niños hablaban de ella como un cuento para asustarse unos a otros, pero pocos creían que hubiera algo de verdad en esas historias. Sin embargo, el padre Esteban nunca olvidó lo que había visto aquella noche, ni el peligro que aún acechaba en las profundidades de su iglesia. Sabía que mientras la reliquia existiera, siempre habría alguien lo suficientemente curioso o temerario para buscarla. A pesar de sus esfuerzos por mantenerla oculta, siempre existía la posibilidad de que, algún día, alguien más la encontrara. Y si eso ocurría, el ciclo de destrucción y caos podría comenzar de nuevo. El poder de la reliquia Nahual seguía ahí, esperando ser liberado, latente, como una sombra oscura en el corazón de aquel lugar sagrado. La oscuridad se cernía sobre el convento de Santa Teresa, un lugar que había sido símbolo de fe y devoción durante siglos. Pero en las últimas semanas, algo siniestro había comenzado a manifestarse entre sus paredes. Las monjas, que habían vivido en paz y silencio, ahora escuchaban susurros en la noche, pasos donde no debería haber nadie, y puertas que se cerraban de golpe sin explicación alguna. Entre ellas, la hermana Lucía era conocida por su bondad y devoción. Una joven monja que había dedicado su vida al servicio de Dios, siempre dispuesta a ayudar a los demás y a orar por aquellos que lo necesitaban. Sin embargo, todo cambió una noche cuando, durante la oración de la madrugada, comenzó a experimentar una sensación extraña. Algo frío, como si una sombra se hubiese posado sobre ella. A partir de ese momento, su comportamiento se transformó. Al principio, las otras monjas notaron pequeños cambios, estaba más callada, evitaba las misas, y sus ojos parecían oscurecerse. Pero pronto, esos cambios se convirtieron en algo mucho más aterrador. Lucía comenzó a hablar en lenguas desconocidas, su voz cambiaba de tono, y sus movimientos se volvieron erráticos, como si algo más controlara su cuerpo. Las hermanas del convento estaban aterradas. Sabían que lo que ocurría no era normal, y que el mal había entrado en su sagrado hogar. Decidieron buscar ayuda y contactaron con el padre Mateo, un exorcista reconocido en la región, conocido por haber enfrentado a fuerzas oscuras en el pasado. El padre Mateo, un hombre de fe inquebrantable, aceptó el desafío de inmediato. Sabía que los demonios podían tomar muchas formas, pero lo que estaba por enfrentar superaría sus peores temores. Cuando el padre Mateo llegó al convento, fue recibido por un ambiente cargado de tensión. Las monjas lo miraban con miedo, como si su llegada fuese la última esperanza. La madre superiora lo condujo a la celda donde tenían a Lucía, y lo que vio lo dejó sin palabras. La joven monja estaba encadenada a la cama, con la piel pálida y los ojos completamente negros. No se parecía en nada a la dulce hermana que él había conocido años atrás. Al acercarse a ella, Lucía comenzó a reírse, pero no con su voz normal. Era un sonido gutural, como si una bestia se riera desde el fondo de su ser. La mirada de la monja era penetrante, llena de malicia, como si algo terrible estuviera dentro de ella, mirando a través de sus ojos. «¿Crees que puedes sacarme de aquí, sacerdote?», gruñó Lucía con una voz que no era la suya. El padre Mateo, aunque sorprendido, mantuvo la calma. Sabía que los demonios siempre intentan intimidar a quienes intentan enfrentarlos. Pero lo que no esperaba era lo que venía después. «No soy un demonio común», continuó la voz en el cuerpo de Lucía. «Soy un nahual, y este cuerpo ahora me pertenece». Un escalofrío recorrió la espalda del padre Mateo. Los nahuales eran seres míticos, hombres y mujeres que tenían la habilidad de transformarse en animales. Pero no era solo eso lo que los hacía peligrosos. Según las leyendas, los nahuales podían poseer a las personas, apoderándose de sus cuerpos y almas, y utilizando su poder para desatar el caos. Lo que enfrentaba no era una simple posesión demoníaca. Era mucho peor. El padre Mateo comenzó a rezar, invocando el poder de Dios para liberar a Lucía de las garras de esta criatura. Pero mientras lo hacía, el cuerpo de la monja comenzó a retorcerse de manera antinatural. Sus brazos y piernas se estiraban de formas imposibles, y su rostro se transformaba, tomando rasgos animales. Sus ojos brillaban con una luz feroz, y de su boca salieron gruñidos y rugidos que no podían provenir de un ser humano. «No puedes detenerme», rugió el nahual a través de Lucía. «He vagado por estas tierras durante siglos, tomando cuerpos, devorando almas. Y ahora, este convento será mi reino». El padre Mateo no se dejó intimidar.
Sacó el crucifijo que llevaba consigo y lo sostuvo firmemente frente a la criatura. Continuó rezando, intensificando sus palabras, pidiendo la ayuda divina para expulsar al nahual. Pero la batalla no sería fácil. El nahual, usando el cuerpo de Lucía, se levantó de la cama con una fuerza sobrehumana, rompiendo las cadenas que la sujetaban. Saltó hacia el padre Mateo con garras afiladas, intentando herirlo. Pero el sacerdote estaba preparado. Con un movimiento rápido, lanzó agua bendita sobre la criatura, que chilló de dolor al ser tocada por el líquido sagrado. El nahual, enojado, retrocedió, pero no se rindió. El cuerpo de Lucía comenzó a transformarse aún más, su piel se cubrió de pelo oscuro, y su rostro se parecía más al de una bestia que al de una persona. Sus ojos brillaban con una furia inhumana mientras se abalanzaba nuevamente sobre el exorcista. El padre Mateo sabía que estaba luchando no solo por el cuerpo de Lucía, sino por su alma. Si el nahual lograba mantener el control, no solo destruiría a la monja, sino que también podría desatar un mal inimaginable sobre el convento y el pueblo cercano. Con cada oración que recitaba, sentía la presencia del mal retroceder, pero el nahual no se daba por vencido. Con cada paso que daba hacia atrás, lanzaba gritos y amenazas, jurando que no se iría sin una batalla. La temperatura en la habitación descendió, el aire se volvió pesado, y un viento helado comenzó a soplar desde ninguna parte. «Este es mi cuerpo ahora», gritó el nahual. «Este es mi templo. No me iré. Soy eterno». El padre Mateo, sintiendo el agotamiento físico y espiritual, decidió que era el momento de tomar una medida más desesperada. Con todo el poder que le quedaba, colocó el crucifijo directamente sobre el pecho de Lucía. La criatura gritó con un sonido que resonó en todo el convento. El suelo tembló bajo sus pies, y por un momento, el padre Mateo pensó que no lo lograría. Pero entonces, un rayo de luz atravesó la ventana de la celda, iluminando el rostro de Lucía. La oscuridad que había cubierto sus ojos comenzó a desvanecerse, y poco a poco, la bestia que había tomado control de su cuerpo fue perdiendo fuerza. Los gruñidos se convirtieron en gemidos de dolor, y finalmente, el cuerpo de la monja cayó al suelo, inerte. El padre Mateo, exhausto pero triunfante, cayó de rodillas. Había ganado, pero sabía que el nahual no había sido destruido por completo. Solo había sido expulsado de ese cuerpo. Sabía que el mal seguía acechando, esperando otra oportunidad para regresar. Mientras miraba el rostro pacífico de Lucía, ahora libre de la influencia del nahual, el sacerdote comprendió que su lucha aún no había terminado. Los días siguientes en el convento fueron de silencio y reflexión. Lucía, aunque físicamente recuperada, aún llevaba las cicatrices emocionales de su terrible experiencia. Sabía que había estado al borde del abismo, pero también sabía que gracias al padre Mateo, había sido salvada. Las otras monjas, aunque aliviadas, seguían viviendo con el temor de que el nahual pudiera regresar. El padre Mateo permaneció en el convento por un tiempo, asegurándose de que la paz regresara completamente. Sin embargo, antes de partir, dejó una advertencia clara: el mal siempre está buscando una puerta abierta. No bajen la guardia, y mantengan la fe firme. Porque aunque el nahual ha sido expulsado, su sombra aún ronda este lugar. Y así, con el corazón pesado pero lleno de determinación, el padre Mateo dejó el convento, sabiendo que su misión aún no había terminado. Sabía que en algún lugar, el nahual seguía esperando, buscando un nuevo cuerpo en el que habitar, un nuevo alma que devorar. El misterio de los nahuales y su conexión con el mundo espiritual permanecía, y la lucha entre el bien y el mal continuaría mientras existiera la fe. Y aunque muchos no creyeran en estas antiguas leyendas, el padre Mateo sabía la verdad. Los nahuales eran reales, y su poder era peligroso. Pero también sabía que, con fe y valentía, cualquier oscuridad podía ser vencida. Y así concluimos nuestra escalofriante travesía a través de las sombras. 3 historias de nahuales, posesiones y antiguas reliquias que nos recuerdan que hay fuerzas en el mundo que desafían nuestra comprensión. A veces, el verdadero terror no proviene de los mitos, sino de lo que acecha en la oscuridad de nuestras creencias.